hasta Alcalá de Júcar y allí, o aquí, perdón, hemos descubierto a un chico de 20 años que se llama José Fernández Madrid y lo tenemos en pantalla dispuesto porque él mismo se ha prestado a ser entrevistado por nosotros y le tenemos aquí. Se nos ocurre preguntarle qué le ha parecido este lugar donde ha elegido para pasar sus vacaciones tan condensadas, ¿no? Hombre, este lugar, claro, es un poco inesperable, o sea, un imprevisto, porque claro, yo no sabía que si iba a venir, cómo iba a ser esto. Sí. Lo he hecho más o menos un poco a la aventura, porque es lo que más me gusta. Sí. Ir a la aventura, por ejemplo, conocer cosas que nunca había visto, y si me gustan, pues repetirlas. Y conociendo, o sea, yo me gusta más la aventura, o sea, conocer pueblos, sí, extraños, cosas así de la vida, que no se ve. Yo que sé, me gustaría conocer Madrid, pero claro, no me llega las cosas y no hay familia. Y claro, yo cuando me enteré de que había primos lejanos, pues claro, yo quería conocerlo porque así ya es otra familia más que conoces. Sí. ¿De qué lugar de España procede? De Sabadell. Ah, y háblanos de Sabadell. ¿Qué te parece Sabadell? Hombre, de Sabadell un poco entretenido porque claro, allí conocen más la gente, son más movidos, más marchosos. Sí. Las chicas, algunas se te pasan, pero bueno, de todo hay en la vida un poco. O sea que allí estáis muy adelantados, ¿no? Con Sí, respecto a esta zona donde está ahora. Sí, allí al conocer más a la gente, pues ya sabes cómo funciona. Aquí, claro, te cuesta un poco porque no sabes cómo funciona esto, no lo conoces. Y claro, de alguna manera pues te tienes que adaptar a según qué cosa, a otro sitio. ¿Y era la primera vez que llegaba a este rincón de España? Sí, es la primera vez. Sí. ¿Y te lleva buena impresión? Sí, es una impresión grande de conocerlo y, o sea, impresión grande, aventura, pero grande, o sea, yo me siento feliz en un sitio que voy y claro, lo aprecio como si fuera otra cosa, ¿no? Sí. Pasa que me encuentro feliz en un sitio Sí, que conozco, que voy a conocer y me siento como una especie de orgullo, ¿no? Sí, pero tienes que tener en cuenta que atrás se quedaron las amistades. ¿Echas de menos a alguien en particular? Hombre, a los amigos, pero bueno, yo soy de una manera que aunque le eche de menos a los amigos, yo tengo que hacer vida nueva. Sí, sí. Y en cuanto a las comidas, ¿tú te has encontrado extraño con enfrentarte a un plato distinto al tuyo? No, yo eso no lo miro. Yo lo que miro, mientras que sea cosas para comer... Sí, todo está bien. Todo está bueno, ¿verdad? Sí. Bueno, decíamos al principio que estamos en Alcalá de Júcar y que tus vacaciones son muy condensadas, porque en un solo día va a visitar un pueblo que es muy particular. Lejano 1999 en que coincidí con él en el camping de Alcalá de Júcar. El tema de ahora vamos a aplazar esta primera parte de la entrevista para continuarla, si ustedes así lo desean, en una segunda oportunidad. El aseo, ¿no? Y yo, claro, hay cosas que